El Barça ha hecho oficial el fichaje de Raúl Neto para lo que resta de temporada, después del partido dramático del viernes y de un fin de semana de silencio. Parecía que hoy iba a haber alguna cosa y así ha sido, ¿no? Y se ha confirmado el fichaje. Estoy aquí para comentar tanto la incorporación de Neto como otros movimientos de mercado y tenemos de vuelta al gran Chema de Lucas. Bienvenido, Chema. Gracias por repetir con la Resistencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues todo bien, todo un poco después de un fin de semana de desconexión de baloncesto de clubes, aunque ha habido baloncesto de selecciones, pero bueno, pues cargando un poco pilas porque ya esto hasta las Copas del Rey en Europa ya sí que no para, ya vamos del tirón y bueno, y sobre todo vamos a arrancar pues después de esta semana un mes de diciembre que va a ser muy muy exigente en torno a lo que carga de partidos se refiere. Totalmente. Pabli, ¿qué tal? Tú lo voy a decir yo para que la gente no diga, estás preparado. Pabli decía, el lunes va a haber anuncio, el lunes va a haber anuncio. Pues lo has clavado, ¿eh? Bueno, un poco previsible, ¿no? Fin de semana, como dice Chema, sin partido, viene de un bache gordo que sufrimos en Alemania y los nombres son los que son, es lo que hay y cuanto antes te muevas, pues creo que sale ganando. Entonces, blanco y en botella, ¿no? Venga, pues vamos directos al protagonista de la mañana, que es Raúl Neto, jugador de 32 años, que está jugando en el Piñeiros de Brasil. Bueno, creo que había jugado 5 o 6 partidos, no había jugado mucho más después de haber estado unos años en la NBA. ¿Qué te parece el fichaje, Chema? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que le puede aportar al Barça? Bueno, recordemos, ¿no? que es un jugador con más de 400 partidos en la NBA, además, yo creo, ¿no? Son bastantes temporadas, desde que salió precisamente de nuestra liga, tras pasar por Sí, Guipúzcoa Basket y UCAM Murcia, en aquel 2015 hasta 2023. O sea, no estamos diciendo que ha sido un jugador que no haya tenido pues presencia y participación. El problema pues ha llegado un poquito en las dos últimas temporadas con esos problemas físicos que bueno, pues precisamente fue una lesión de rodilla, tendón sí, rotuliano derecho, cuando durante el pasado Mundial de 2023 le hizo que no pudiéramos verle en Euroliga cuando iba a recalar en el Fenerbahce. O sea, de hecho, exactamente. puede que esta semana vivamos el estreno en Euroliga de Raúl Neto y encima en un clásico, ¿no? Sí. Pero bueno, pues es un jugador pues bueno, que ha recuperado un poquito sensaciones en el arranque de temporada, ha ido un poquito de menos a más. Ya vimos pues que este verano todavía le costaba un poco y bueno, pues como decíais, se ha anunciado en el día de hoy, ya estaba al final de la pasada semana en Barcelona pasando ese reconocimiento médico, claro, sobre todo pues clave cuando fichas jugadores, ¿no? que vienen pues con estos problemas de lesiones en los últimos años. Y bueno, pues al final lo que gana el Barça es una rotación más en el perímetro totalmente necesaria y acuciante. El problema real es que seguimos, por decirlo así, en un momento en el que fichar y pescar en el mercado es muy complicado. Cada vez nos encaminamos más a que los equipos tengan que acertar en verano con la planificación de su plantilla para no tener que hacer cambios, y luego diría que casi rezar porque no haya lesiones, porque esto cada vez es más complicado, no solo porque, bueno, pues desde que mejoraron todas las condiciones en Estados Unidos, sobre todo de la Liga de Desarrollo de la NBA, y casi pues cogiendo pues unos contratos de días o alguna situación de estas, pues casi ganas más que como temporero en Europa, pues se hace muy difícil traer jugadores de allí. Si a eso sumamos pues la emergencia de otras ligas, no solo Claro. China o Japón, sino también la liga australiana, que ahora ya también es una liga pujante en el mercado, pues se hace muy complicado, y por eso el Barça, pues bueno, una operación que en un principio estuvo un poco en stand-by, en parado, pues bueno, cuando se han ido acumulando problemas físicos, ya no solo en el exterior, sino también en el interior, con la baja de Metu, pues han acelerado para cerrar la operación. Y podríamos decir que los dos hándicaps principales a la hora de fichar ahora mismo para los equipos de la Liga Endesa sería uno, lo que tú decías, la subida económica de la G League por un lado, ¿no? Que hace que ya
el jugador se lo piense, y más si sobre todo es un contrato corto, ¿no? Que no te ofrecen 2 o Claro. 3 años, y luego que la mayoría de los equipos, por aquí en Liga Endesa o Euroliga, tienen buyout si tú quieres ir a pescar un jugador que esté actualmente en esas plantillas, con lo cual, si tú quieres un jugador solo hasta final de temporada, se te reducen mucho las opciones, ¿no? Pabli, ¿cómo ves el tema de Neto? Añadiría también una parte más, ¿no? Porque yo creo que Liga Andesa siempre tiene la parte que en este caso, en clave Barça, afectaba mucho y era la ficha de los extracomunitarios. Que Sí. si de por sí ya el saco está reducido, pues todavía más, ¿no? Para poder incorporar a cualquier jugador que venga de Estados Unidos o de cualquier liga de menor nivel. A mí el fichaje de Neto, sinceramente, si me lo plantea antes de empezar la temporada, lo hubiese visto hasta con buenos ojos, porque es un tío con muchísima experiencia, es una rotación más en el uno que para mí, antes de que se lesionara Lapro, yo ya echaba de menos un perfil un poco más experimentado o que te aportara control, ¿no? Porque creo que Satoranski no se encuentra tan cómodo dirigiendo el equipo, Neto sí que te va a dar eso, no te va a dar Sí. puntos desde la línea de tres, no te va... no es un anotador nato, pero es un tío que tiene experiencia, que está bien valorado en Estados Unidos como jugador defensivo, jugador de equipo, un jugador de rol, y lo hubiese entendido. El hecho es que yo creo, a mis cortas luces, ¿no? No soy ningún analista top, pero veo muchísimo baloncesto y yo creo que al Barcelona lo que le hacen falta es puntos en el puesto de uno. Porque para dirigir tienes a Núñez, le faltan minutos, que también ahora hay un jugador más, una competencia que no lo veo mal, pero tiene que pelear también por el puesto. Tienes a Satoransky, que tampoco es que te dé 10-15 puntos por partido. Y tienes a Neto, que viene, como decís, de Brasil, de poco a poco ir cogiendo otra vez el ritmo, pero no se le considera un anotador nato tampoco. Yo creo que si esta baja viene para suplir lo que perdías con Labro, el escenario es un poquito diferente, ¿no? De todas maneras, yo Claro, ya. yo no sé, no, me parece bien lo que dices, ¿eh? No sé Chema cómo lo ve, pero yo no sé si al final Joan Peñarroya ha tenido que elegir entre un sustituto claro de perfil de la Provítula, una metralleta de 3, o que no estaba del todo conforme con el rendimiento en dirección de los bases y prefiere apuntalar eso antes que tener esa metralleta, porque todo no se puede tener. No sé cómo lo ves, Chema. Si quizás ha ido por ahí el tema más en la elección del jugador, porque estuvo Marce por ahí, que no sé, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que el Barça, sobre todo a nivel generación de juego, tampoco es un equipo que vaya especialmente sobrado. Quiero decir, creo que en Liga Endesa el dato que en volumen de asistencias creo que es el 10º equipo. No en asistencias en el frío datos, sino pues en esa estadística avanzada que es el porcentaje de tiros de campo que proceden de una asistencia, que no son, podríamos decir, ¿no? Pues un poquito tiros de talento que el Barça se supone que también por potencial pues tiene muchas canastas de talento individual. Raúl Neto, que me habéis preguntado antes y no os he contestado, bueno, es un base, sobre todo un backup, que dirían en la NBA ha sido siempre pues un base suplente, un base sobre todo correcto, que no pierde balones. Es decir, que eso habla también muy bien de su toma de decisiones y creo que eso es importante en Europa porque cada vez se penalizan más pues no tener buenas decisiones y luego pues a nivel de juego, como decís, no es un anotador, de hecho pues no es un jugador demasiado fiable en el lanzamiento exterior, pero sí es un jugador que si algo es explosivo, es eléctrico, y es rápido. Bueno, al final el problema también es bueno, pues ver cómo consigues equilibrar por varias cosas de las que también habéis tocado en vuestros argumentos. Es decir, para fichar un anotador en esa posición, te tienes que ir a un jugador extracomunitario. Y eso ya te obliga a alterar las situaciones de cupos. Y yo asumo pues que Joan, por ejemplo, quiere tener pues una misma estructura, tanto pues para poder entrenar y no dejar fuera jugadores ¿no? digamos, en Liga Endesa y en Euroliga. Por poneros el ejemplo, pues fijaros lo que le ha pasado al Baskonia con esa situación de Kamar Baldwin y de Trent Forrest, ¿no? Es decir, los dos juegan en Euroliga,
pero luego hay que descartar uno en Liga Endesa. Pues eso complica situaciones de rotación, de entrenamientos y evidentemente en los partidos. Pero es que, claro, encontrar un anotador que tenga pasaporte Cotonou o pasaporte comunitario del máximo nivel posible, pues no es nada sencillo, para que nos vamos a engañar, ¿no? Y luego hablamos, pues eso, de la G-League. Es que la G-League ya no es solo con la dificultad de convencer a un jugador que venga, sino también tener que pagar un buyout por un jugador que probablemente va a ser, pues como si tiráramos una moneda al aire, porque la mayoría no tienen experiencia en Europa. Yo creo que han ido a un jugador que conocen, que les va a dar una rotación más en la línea exterior. Vamos a ver cómo ajusta esa línea exterior, ¿no? Joan Peñarroyas, y también pues en algunos momentos vemos a Tomas Satoransky liberado de esa subida de balón o de ser ese trasladador de balón y poder pues tirar tiros exteriores a pies parados o desbordar en esas penetraciones. Pero creo que, bueno, que si está sano, y toquemos madera para que así sea, que de hecho creo que en sus declaraciones en el día de hoy decía que está en el mejor momento de los 2 últimos años, He pues, escuchado decir eso, sí. pues esperemos que sea un buen fichaje, para el Barça. Barça, pues bueno, que es que al final, pues los jugadores van sumando kilómetros en las piernas, van pasando los partidos, le decíamos que diciembre va a ser muy exigente. Y bueno, pues no te da, no te da. Ahora vamos a ver también pues cómo se reconstruye la rotación interior, si sobre todo tanto Fall como Billy Hernán Gómez dan un paso adelante, y si eso que parecía, ¿no? Que también que a Joel Parra le vemos en esa posición de ala pívot, de 4. Sí, totalmente. De hecho, como tú decías, el jueves es el clásico en el Palau y Raúl Neto ha pasado la revisión médica, con lo cual, si Joan Peñarroya lo considera oportuno, podrá debutar ya este jueves. Y ya que hablabas de juego interior, pues eso, se ha comentado que en principio parece que el Barça no va a ir al mercado a sustituir a Metu, porque se estima entre unas 6 y 8 semanas, pero como tú decías, Chema, necesita del paso adelante de Fall y de Billy, porque si no, has tapado el agujero por un sitio, pero tienes una salida de agua por otro. Sí, pero porque sobre todo el mercado también te da lo que te lo da, sobre todo en en esas posiciones interiores. El mercado es básicamente extracomunitario. Bueno, ya hemos visto, ¿no? A Valencia Basket, que llevaba mucho tiempo buscando un jugador, ¿no? De envergadura y de centímetros en ese puesto de 5, y al final ha fichado a Mida Brima, que inició la temporada en Baxi Manresa. Pues es el reflejo de que el mercado, pues da lo que da, y que hay lo que hay, o nombres que se han barajado en las últimas horas, pues como el de Ethan Hub, porque el Madrid tiene pues ese condicionante, ¿no? Bueno, pues de esas plazas ocupadas por Razan Meis y por Gavidec. Pues bueno, yo creo que es complicado, y me sorprendería mucho. Los clubes ya sabéis que siempre están en el mercado. Si aparece algún jugador, pues bueno, pues irán a por él. Pero es que si vemos el mercado de Euroliga, tenemos ejemplos pues muy cercanos en posiciones interiores. Hoy mismo creo que la Alba de Berlín ha oficializado el fichaje de McCormack, que, siendo sinceros, Es pues el que estaba en Milán, ¿no? en Milán ni fu ni fa, es decir, y eso que ha tenido oportunidades, ¿no? Por esa lesión de Josh Nivo, que ahora se ha vuelto a lesionar, y han recuperado a Gillespie, a un viejo conocido, que sí, Sí. que conoce la competición, pero bueno, es un jugador, pues sobre todo de esfuerzos, de Es rebote, el que de había estado trabajo, en Múnich, ¿no? Si no me equivoco. de defensa, sí, pero sobre todo, y en Estrella Roja, pero no es un jugador de talento, ¿no? Y lo han sacado de la liga australiana. Pues bueno, eso nos demuestra un poco, pues que es buscar encajar piezas en tu puzzle que salen de otro puzzle, ¿no? Es un Claro. poquito, Por pues tanto, ¿crees que el Madrid sigue a la búsqueda de un jugador interior igualmente? sí, yo creo que están en el mercado, y ellos siguen buscando un 5. Esa situación de Ethan Hub, en la que habían entrado al final de la pasada semana, pues parecía que era factible. Ya sabéis que Ethan Hub tiene pasaporte comunitario. El problema real es que Ethan Hub ahora mismo, pues está lesionado. Por lo menos eso asegura la Federación de Macedonia, porque el jugador estaba convocado ¿no? Con su selección, y no ha jugado los partidos de esta ventana. O sea que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se avecinan los acontecimientos, pero para que nos hagamos un poco idea, el Madrid ha entrado en una puja por Ethan Hub, en la que estaban
pues equipos como Río Breogán y como Jai Opos Lleida, lo que nos enseña un poco que el mercado es el que es decir, que no, de donde no hay no se puede sacar, que no puedes buscar porque es que no hay realmente. Por eso os decía que la clave, pues sobre todo, es acertar en verano y luego pues tocar mucha madera para ir lidiando con esos problemas Inconvenientes, físicos. ¿no? Que te puedan salir. Sí, Por tanto, si la lesión de Ethan Happ no es nada grave, ¿crees que puede ser el elegido por el Madrid o crees que baraja otras opciones? bueno, vamos a ver la evolución, ¿no? Al final, parecen que al final son cosas pequeñas, luego no sabes si se van a complicar o no. Bueno, vamos a ver dónde acaba. Yo creo que, hombre, que el Real Madrid no puede permitirse, sobre todo con los problemas que tiene el juego interior, pues de momento. Sobrecargar a Tavares, ¿no? También. Claro, claro, necesitan pues liberar de peso de minutos a Tavares. Vamos a ver la evolución de Usman Garuba. La idea sigue siendo esa, la de fichar un 5. Pero claro, con ese condicionante, pues también que nos da nuestra competición doméstica, que condiciona a los equipos en Europa, que es el de dos extracomunitarios. Y creo que, bueno, Sí, sí. es un condicionante importante, porque luego siempre acaban apareciendo jugadores, pero claro, de ese estatus o de esa condición. Un jugador que no está contento en algún sitio, bueno, un jugador que se queda fuera de la rueda. Lo hemos visto en Zalgiris con Lonnie Walker, ¿no? Pero claro, Walker es extracomunitario, es un jugador pues que aquí, pues con estas condiciones que tienen pues los equipos Euroliga, pues no puede venir. De hecho, fijaros cómo está penalizando hasta, ¿no?, que tenga ese pasaporte georgiano la rotación de Baskonia, el problema de Kamar Baldwin, ¿no? Pues de tener tres extracomunitarios. Pues bueno, pues es que realmente es un problema. Y Sí, es bueno, que yo pues lo que veo que si vas a 3 extracomunitarios, tienes que tener muy claro cómo va a ser y qué rotación va a ser, porque si no es lo que tú dices, es un problema al final debido a la carga de calendario y de qué es exacto. eso, pues que sí, quieres rotar y lo tienes ahí muy claro, pero claro, se te ha lesionado un tío, porque yo creo que el Barça, el miedo yo creo a rotar era, ostras, es que como se me lesiona un alero y entonces tenía que hacer descansar a Justin Anderson, Claro, entonces ¿qué hago en Liga Andesa, no? Y no te tienes es que ir que tan lejos, que se te le refríe Jabari Parker. Es que ahora mismo, sin Metu, no puedes contemplar un claro. escenario en el que no esté, por un lado, Jabari Parker, está clarísimo, pero por otro, incluso Justin Anderson, porque es que vas a tener que jugar con uno de los tres fuertes a caballo al 4, con Parra, con Anderson o con el que sea. Sí, claro. Lo bueno realmente, para los que nos ha tocado en categorías más bajas o en categorías más altas, participar en construir plantillas, lo bueno es que este tipo de jugadores que yo llamo bisagra, como son Justin Anderson, de hecho, os puedo contar que el verano que nosotros en Virtus, que Sergio y yo fichamos a Semi Ojeley, ese Ujú. mismo verano, el número 2 que teníamos para fichar, si Semi no hubiera Era dado lo Justin. que era Justin. O sea, es curioso, el otro día lo comentábamos, porque claro, era curioso que habíamos tenido el mismo verano a dos jugadores que al final han acabado en España y que han acabado El mismo equipo. en dos equipos de Sí. arriba, ¿no? En dos buenos equipos. Y claro, a nivel de rotación son jugadores muy útiles, sobre todo más extendidos en Estados Unidos, en esas posiciones a caballo del 3 y del 4, o incluso 3 allí, que pueden jugar de 4 aquí, que lo difícil es convencerles de traerles a Europa, pero cuando vienen son, como os decía, jugadores bisagra, porque cuando tienes unas plantillas más o menos largas, como la del Barça, pues claro, pues te pueden ayudar en dos posiciones y es importante. Cuando tienes plantillas cortas, como teníamos nosotros en Bolonia, claro que nos ayudaba y mucho más, pero claro, el problema era cuando se te lesionaba, pues al final te dejaba huecos, ¿no? Y ese es el problema, que son jugadores que vienen muy bien para taparte esos huecos en dos puestos, pero claro, al final la manta no puede tapar todo cuando tienes muchos problemas de lesiones. Claro. Y claro, eso es a lo que tienes que enfrentarte. Y claro, si metes un extracomunitario más,
Pues claro, pues es que el entrenador se vuelve loco para hacer las rotaciones y Claro. para ver quién entra y quién no entra en el roster. Por eso os digo que el mercado es muy complicado y al final pues es un mercado, como decíamos, que jugadores salen de un equipo y prácticamente van a otro. O sea, cuando salen podríamos decir, ¿no? Que jugadores cuando salen de un equipo están colocados en otro. Lo estamos viendo en Euroliga, ¿no? Pues un Jordan Lloyd que empezó en Israel por toda la Sí. situación se vuelve a ir, ¿no? Y luego, pues en el mercado español el condicionante de solo poder utilizar 2 fichas extracomunitario en Liga Endesa, porque si no, pues hay equipos, bueno, pues que son capaces desde su mercado de proximidad, incluso lo hemos visto el año pasado con Efes, ¿no? Que se sacó de la manga un Oturu, que estaba haciéndolo muy bien en Liga Turca y le funcionó, o lo hemos visto este año con Maccabi, con Saben Lee. El problema es que, claro, luego firman unas condiciones en su contrato que el jugador pues no se iba a mover, ¿no? Diríamos, de ese retiro europeo en Serbia. Y al final el jugador ha acabado fuera de la rotación porque, como decía Catas, es que al final ni viaja con sus compañeros ni puede entrenar muchos días. Pues claro, pues ellos pensaban que podían convencerle de que no había ningún problema para ir a Israel y para estar con el equipo y demás. No lo han hecho y por eso el jugador pues vuelve a Manisa. Pero claro, Sí. en equipos que pues no tienen esa limitación de jugadores extracomunitarios, sobre todo hay muchos países que se funciona, ¿no? Evidentemente con las restricciones de la liga local, de tener que tener, por ejemplo, un israelí siempre en pista, pero puedes tener 6 y 6 en Sí, confecciones sí, es distinto, sí. extracomunitarios. Claro. Sí. Y oye, para ir terminando el vídeo, ahora comentabas lo de Saben Lee que vuelve a Manisa, por tanto, Maccabi seguramente va a tener que realizar algún movimiento. También comentábamos antes fuera de cámara la lesión de ayer de Dimitrijevic, que puede obligar a Milán también a tener que ir al mercado. Serían un poquito los dos equipos de Euroliga ahora mismo, junto con el Madrid que ya hemos comentado, que estarían más atentos al mercado. ¿O te consta algún otro movimiento de equipo Euroliga? Bueno, vamos a ver lo de Dimitrijevic, que primero creo que tiene que, ¿no? Que tiene Hacer que pruebas. hacerse pruebas esta semana y además afrontan un duelo durísimo contra un Fenerbahce que sigue en una racha. Pero es que fijaros, ahora que hablamos de Fenerbahce, a Fenerbahce se le han lesionado, podríamos decir, 2 directores de juego, Los dos. No, los los dos, dos estrellas. claro, pero 2 directores de juego que incluso pueden jugar juntos y Hall, que es un jugador que puede jugar en el 2 y en el 1. A Y Hall claro, también. sí, Hall lleva unas semanas lesionado y siguen sacando adelante los partidos con, pues eso, pues con lo que hay, con Sagars, que ha tenido buenos partidos, el último Sí, no fue tan bueno en Bolonia, bueno, pues ayudando un poco todos, pues ves a Nigel Hayes Davis subiendo el balón, ves a Colson subiendo el balón, ves a Guduric jugando de base, porque al final el mercado tampoco te ofrece tanto y porque tampoco te puedes volver loco y porque también, pues Fenerbahce ya ha hecho sus cambios, es decir, ya ha metido a Ken sí. Berch a posteriori, ya ha metido, ¿no? A Marjanovic, que desde la jornada 5 creo que está sin jugar. Vamos a ver qué pasa también con él, ¿no? Puede ser un nombre que si al final Saras no acaba o no acaba de conectar o no acaba de Sí, funcionar, o sea, un caramelito para alguien, ¿no? puede ser un jugador que pueda buscar otro equipo. Vamos a ver la evolución. Y luego lo que decías, pues Milán, pues bueno, es que lleva también una temporada con bastante problemática de lesiones, sobre todo porque ellos hicieron una apuesta importante por Nivo y ya ha estado 2 veces en el dique seco. Bueno, lo que os decía de Gillespie, ¿no? Que va a entrar por McCormack, que se va al Alba de Berlín. Y vamos a ver qué pasa con Dimitrijevic. Y bueno, cuando estamos haciendo este vídeo, todavía tienen que jugar sus nacionales con Italia, con Flacadori, Ricci y Bortolani. O sea que, claro, vamos a ver, pero es lo que os digo. Al final también daros cuenta que es sintomático. Desde que se instauraron las ventanas, siempre ha habido muchísimos cambios y muchísimos fichajes. Yo son probablemente las ventanas que recuerdo más a nivel, sobre todo Liga Endesa, en la que apenas pues Raúl Neto y poco más, ¿no? Y claro, Sí, las ventanas dan pues más tiempo a los clubes a pensar, más tiempo a los directores deportivos a tomar decisiones con sus entrenadores. Dan
incluso, ¿no? Generan problemas estas lesiones, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, hablando de Valencia, ahora esa lesión de Rivers que jugaba con su selección con Hungría. Pues bueno, pues son ventanas en las que suele haber muchísimos cambios por lesiones, por altas, por bajas, por fichaje. Y por ejemplo, a nuestro nivel doméstico, pues hay muchos equipos buscando jugadores y de momento, pues salvo esto que hablábamos de Raúl Neto, apenas han cristalizado operaciones. O sea que es que al final, pues el mercado no te da demasiadas opciones para incorporar. Claro. Pabli, ¿cómo lo ves tú esto? Se plantea un escenario, ¿no? Que es claro, ¿no? Todos sabemos lo que hay, lo que no hay, pero nuestro punto de vista desde seguidores más que fieles, por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona, quizás nos cueste un poco más entender, ¿no? Los perfiles que sonaban y cuál es el que viene, por qué no. Lo que sí está claro es que desde el día 1, que es hoy, que llega Neto, se banca Neto como al resto, te guste más o te guste menos, y que Que la gente, Pabli, la gente a veces confunde una cosa, en que tú puedas tener una opinión o una crítica sobre una decisión, pero luego si tú sigues a ese equipo, tú vas a apoyar a ese jugador. Es que lo contrario sería de perogrullo. Es que la Bueno, gente mezcla cosas, tú. sí, pero yo creo que al final, honestamente, creo que al Barça, en términos generales, en las últimas temporadas, pues las decisiones creo que le avalan bastante, ¿no? Apostaron por un Jabari Parker, al que muchos clubes fue ofrecido y nadie se atrevió. Y Y, Jabari y es un bueno, acierto. y Jabari es un acierto. Creo que han acertado muchísimo con Exum. Metu, que hablábamos aquí, ¿no? Hablábamos aquí bueno, pues de cuando yo saqué el nombre y me llamasteis y hablamos, y yo decía que era un jugador que me parecía muy útil porque podía hacer las dos posiciones y que solo me quedaba la duda, ¿no? De haber esa solidez en el tiro y parece que ha ido un poco de menos a más en el lanzamiento justo cuando se ha lesionado. Y bueno, pues lo que decía Pablo, ¿no? Dante Exum, no sé, creo que, Sí, bueno, es un pues Olin. por eso digo, Ojalá creo que, tenerlo. claro, sí, pero que eran situaciones, ¿no? Pues no fáciles de llevar, porque pues algunos de jugadores que salen de lesión y que, bueno, que han salido cara. Es decir, que aunque esta situación, que toquemos madera, no saliera especialmente bien, creo que, bueno, pues se han movido con celeridad, han encontrado una opción y, bueno, creo que todo aficionado al Barça tiene que dar cuanto menos el voto de confianza por esa, ¿no? Por esa gestión, ¿no? Y luego, Sí, sí. pues bueno, pues tampoco dar muchas más vueltas a la derrota en Múnich, porque al final, bueno, Nosotros le dimos un par de ellas. sí, Le dimos un par. pero quiero decir, pero al final, probablemente, evidentemente, la diferencia tan abultada, pues no es real del nivel entre los dos equipos, pero claro, bueno, pues al final esto son momentos de la temporada. El Bayern lo mismo nos sorprende y acaba entre los cuatro primeros, pero no es la primera vez que hay equipos que empiezan muy fuerte y se acaban desinflando y intentan, ¿no? Pues quemar las naves al inicio de temporada, sobre todo para tener un colchón importante. Son dinámicas, ¿no? Nosotros, o a mí me pasó el año pasado con la Virtus, ¿no? Hacer 2 meses muy buenos y luego por la segunda vuelta pues te cuesta sacar cualquier partido adelante, pero ya con ese inicio de temporada te permite pues jugar un play-in. Sí, sí. Pues ya es algo que no tenías, ¿no? Por el libro, ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer? Pero claro, el Barça cuando tiene que estar bien es en el momento en el que tiene que estar bien especialmente, ¿no? Es el momento en el que Sí. va a competir por todo y en el que probablemente, pues por decirlo así, ese Bayern Múnich pues no vaya a estar, al menos que sea la gran cenicienta de la Sí, temporada. no. A Pero nosotros personalmente no nos molestó por el hecho de que fuera al Bayern Múnich, sino fue un poco las sensaciones de que a mí me dio el partido de ya, no competir desde el primer minuto, ¿no? Porque puedes perder en Múnich y más con una dinámica positiva de Bayern de Múnich, llegando a un final apretado. Sí, no pasa nada, puede sí. pasar. Fue la sensación de no competir todo el partido que a mí es lo que no me Bueno, gustó. hay Pero días bueno, que no estás conectado o que no te salen las cosas y lo espere- bueno que tiene, lo bien, esperemos el bueno jueves estar más conectados, claro, porque si no. lo bueno que tienes cuando tienes tal carga de partidos es que te permiten limpiar muy rápido la cabeza y ponerte a competir. Esta semana menos porque ha habido ese fin de semana sin ACB, pero lo bueno es que pues te permiten cambiar el chip muy rápidamente y bueno, qué mejor que empezar a cambiar el chip que jugar un clásico, ¿no?
Sí, sí. Pues oye, Chema, muchas gracias por haberte pasado por el canal. Ha sido un placer, como siempre, charlar un Nada, ratito vosotros. contigo de mercado. Y nada, te volvemos a convocar en un futuro. Pabli, nos vemos pronto. Más pronto Y que ala. tarde, Oye, ¿no? por cierto, que la gente que ha llegado hasta el final, porque la gente nos pedía que vuelva Chema de Lucas, que vuelva Chema de Lucas. Pues mira, aquí lo tenéis. Si no estás suscrito, suscríbete, danos un like y ponos en comentarios cómo ves lo de Neto, cómo ves lo de Izan Japa al Madrid. Pues eso, nos lo dejáis en comentarios. Pues nada, chicos, nos vemos pronto. Forza Barça.